Bueno amigos, estamos en la segunda parte, donde seguimos haciendo un resumen de lo que fueron las entrevistas, que son ya 23 entrevistas o conversaciones que hemos tenido con diferentes maestros de diferentes lugares, diferentes pensamientos, diferentes sistemas marciales, y esa es la idea del programa, como decíamos al principio con Juan. El maestro que viene ahora es un maestro que yo estimo mucho, que tuve la oportunidad de compartir con él el 2008, también vino el 2010, acá en Chile, maestro Rick Fay, que es, en este caso enseña Kali filipino, Jeet Kune Do, Mafilindo Silat, me parece que también Muay Thai, varias disciplinas. Él es alumno de Daniel Santos, así que desde esa línea. Así que hace Jeet Kune Do Concept el Rick Fay, a quien le mandamos un abrazo grande, grande. Para mí la entrevista, bueno, lo mismo que pasó contigo con el tema de cuando tú entrevistaste a tu maestro, no fue, no fue mucha sorpresa para mí, pero sí poder compartir la persona, el conocimiento que él tiene. Aparte de una persona muy agradable, no sé si compartes conmigo, Juan. Sí, sí, fue buena la entrevista con Sifu Rifei de Minnesota Cali Group, me parece Claro, que sí, es Minnesota, claro, su claro, claro. organización. Claro. Eh, Fue buena, a mí me gustó la parte de cuando contaba las historias de los comienzos, creo que eso me gustó más, cuando los tiempos de los sparring más duros, de los Claro. entrenamientos fuertes, esa parte de lo que él contó me gustó harto, me pareció entretenida, me pareció interesante, me pareció que también tenía el tema de probar las cosas que se hacían Claro. en un contexto un poco más entre comillas, realística, porque también me parece que fue él y Mark Denny los que dijeron que el sparring en realidad no era una situación de defensa personal, Claro. pero me gustó su visión cuando contaba las cosas de cómo era más antiguo, de los gimnasios, de ir, él decía que iba siguiendo a Dani Inosanto y se quedaba en distintas escuelas. Toda esa Claro. parte que contó me pareció súper entretenida. Creo que sale un poco de lo común que uno escucha cuando escucha gente hablar de Jeet Kune Do y vuelven a contar una historia que ya por lo popular del arte se ha escuchado hartas veces. Esta parte como más de los comienzos, Más, más, más personal, eh, más personal de más él. personal y también más, como era un tiempo más improvisado, ahora ya tiene una escuela, ya tiene otra cosa. La historia de esos tiempos él iba siguiendo a Dani Santos sin ninguna preocupación más que aprender. Entonces, Claro. las historias de esos tiempos son súper interesantes y me gustó mucho. Y aparte tiene un buen sentido del humor. De hecho, hay una parte en la entrevista que Sí. él dice que cuando dice, pero vio a Daniel Santos, dijo, yo quiero hacer eso. Pero lo dijo así como, Mm. claro, como bien cómico. Lo otro sería, lo otro que yo podría decir del Sifu Rick Fay es que él siempre es abierto a entregar todo lo que él tiene. Por ejemplo, la posibilidad de entrenar con él en un seminario, él no te dice solamente, te voy a enseñar, por ejemplo, solo bastón en el Cali, o en Jeet Kune Do, la posición de guardia y un par de golpes. Él te hace una cronología, así como de una biografía de diferentes tipos de etapas del sistema y te entrega harto. De hecho, él lo saca o tiene esa como herencia de Daniel Santos, porque Daniel Santos es como, de hecho, Guru Rick Fay lo dice, cuando tú vas a un seminario de Daniel Santos, es como que te tirara un balde y tú con un vaso tratas de agarrar lo que se puede porque te enseña todo rápido. ¿Por qué? Porque trata de entregar todo lo que él tiene. Sí, sí, creo que fue bastante abierto y generoso en la conversación y creo que en general fue bien interesante. A mí me gustó harto. Sí, a mí también. Así que también, ahora son muy grandes a Minnesota, que es una ciudad bastante fría. Él una vez me contó que también estuvo saliendo de su casa y tenía la nieve hasta la rodilla. Así que ahora son grandes para Guru Rick Fay y muchas gracias también por el tiempo que él tuvo para estar con nosotros. Sí, sí, estuvo bueno. Así que vamos también a hacer lo mismo que hacemos con los otros invitados. Vamos a ver un pedacito de la entrevista que tuvimos con él y seguimos comentando. Yeah. So No.
do you think that too much sparring might cause injuries, like for brain injuries or some injuries that you cannot recover on time? Le pregunto si el sparring tal vez deja lesiones que uno después nunca puede recuperar, como las del cerebro. It's one reason that we should all do a lot of double stick. Y esa es una razón, las lesiones cerebrales, es por la cual se debería practicar mucho con doble bastón, porque eso ayuda a trabajar el cerebro. But I always tell the joke, I say, you know, it's not good to get hit in the head, but I can't remember why. dice que no es bueno que te golpeen en la cabeza, pero no se acuerda por qué. That's a good joke. Martial arts should be healthy, though. It should be healthy. But some sparring is necessary. Las artes marciales tienen que ser siempre sanas, pero de todas maneras un poco de sparring siempre es necesario. Yeah, a little bit. Yeah. So I think you have to test it a little bit. Yeah. Igual considera que hay que testearlo un poco. But not after, really after 30 or 35, then it's not good. Okay. Después de los 35 no creo que sea bueno. So I'm out of that. Sorry. You ruined it for me. Tampoco puedo, tengo 39. Sí. Alejandro also, we are out. You know, and maybe just very light, it's okay, yeah. You know. But Dice I'll tell you a suave good story. So, bueno, ahí estaba ese extracto de la entrevista con Guru Rick Fay, con Sifu Rick Fay. Fue muy entretenida, muy buena. Vamos al siguiente invitado, que fue el número 8, que fue el profesor Nicolas Sagna, de Sabat, boxeo francés. Para mí, yo lo tengo hace mucho tiempo, bueno, porque conocemos bastante a los que hacemos Jeet Kune Do, de la línea de Concept, a Nicolas Sagna, porque él tiene mucha relación con la escuela de Guru Daniel Santo. Él hizo clases de Sabat en esa escuela, por ende lo conocemos bastante, su trabajo, su calidad. De hecho, él lo dijo en la entrevista, no sé si te acuerdas tú, Juan, que dijo que extrañaba esa parte cuando estaba joven, cuando entrenaba con ellos. Sí, me acuerdo de esa parte, me acuerdo. Bueno, él, una persona muy amable, muy amable, también muy interesado en compartir sus conocimientos. De hecho, ofreció que algo que tenemos que retomar ahí, Claro. Organizar una especie de clase donde él pudiera mostrar las cosas. Sí. Creo que eso está pendiente, que lo podamos hacer. De hecho, ahora está haciendo una masterclass de 3 clases, una por mes, me parece, que lo está haciendo los de Jeet Kune Do Cali México, en México. Me parece que lo promociona el Sifu Vázquez y el Sifu Héctor Solís, así que éxito con eso, les mandamos un saludo a ellos también. Sí, bueno, la de nosotros va a ser mejor. No, sería bueno hacerlo, cobrarle la palabra y poder hacer una especie de entrevista con que él vaya mostrando. Creo que eso sería interesante poder hacerlo. Me acuerdo también que él comentó sobre el Sabat, sobre los orígenes del Sabat, sobre cosas que yo desconocía un poco. Comentó la lucha parisina, Claro. Habló también un poco de Lacan y un conocimiento de un arte marcial que viene desde la parte de la defensa personal, que hizo el camino un poco desde la parte personal, de defensa personal, se transformó en deporte y hoy en día está yendo también de vuelta. Así que fue interesante escucharlo. Me encantaría poder hacer eso, insisto, una nueva entrevista, tal vez con que él vaya mostrando cosas. Y eso es lo que me acuerdo, muy amable, me acuerdo que, muy dispuesto a mostrar cosas. Me acuerdo que yo le hice una pregunta, porque a la vista del Sabat se ve como elegante, como fino, como técnico, y la gente a lo mejor se engaña porque piensa que a lo mejor, porque como el Sabat no tiene rodilla, no tiene en este caso, no se pega con la canilla, o sea, no es como Muay Thai, por ejemplo. Es muy parecido al Taekwondo, que es puro pie. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas piensan que a lo mejor no es potente. Entonces él nos aclaró que tenía que informarse para que la gente vea que realmente es potente.
Y algo te dijo a ti sobre la postura Sí, de los pies. Fue bien técnico su explicación. sí, bueno, dijo sobre eso, dijo no se equivoquen, la gente cree que no duele hasta que recibe una patada con la punta con zapato en el hígado. Claro, claro, claro. Ahí uno sabe si duele o no duele. Claro. Sí, él tenía muchas ganas de compartir y fue súper genuino en su conversación y en sus ganas de seguir hablando. Súper interesante, a mí me gustó harto, me gustó harto. Sí, fue muy interesante y para la gente que a lo mejor no conocía el Sabbat, o sea, lo había escuchado Mm. quizá, pero no estaba muy interiorizada, así que fue una excelente conversación con el maestro Sí, Nicolás. porque habló de la historia, Mm. habló del deporte, habló de varias cosas, fue buena entrevista. Así que también, un abrazo grande a la distancia al maestro Nicolás Sí. Saña, éxito Y en la... esperamos tenerlo pronto, otra Sí, vez. así que lo vamos a estar en contacto porque vamos a concretar esa invitación que nos hizo de poder hacer una clase conversada, en este caso era como una conversación con técnicas que nos iba a mostrar, así que Sí. abrazos y también, como es habitual, vamos a hacer un extracto, vamos a mostrar un extracto de parte de la conversación que tuvimos con el profesor Nicolás Salle. La pregunta que le quería hacer al maestro es, bueno, como yo entré en el Kundo, la gente no sabe que las patadas elegantes o estilizadas que en este caso que mostraba Bruce Lee eran conceptos del Sabbat. ¿Qué nos podría decir él? He asked the kicks that they use in Jeet Kune Do, some of them comes from Savat. So, what could you talk about that relationship between Savat and Jeet Kune Do? So what I can say is that for a long time, Savat was one of the kicking art that was recognized in the martial art world, and to the point where techniques were being taught in the militaries, even in the United States. So a friend found some treaties where there's actually the implementation of Savat kicks into military training. And what happened, one of the reasons that made Savat being included in the Jeet Kune Do curriculum is something that I got from Dan Innocento. He told me that Bruce Lee learned the low chassé, what we call chassé bas, which is a low side kick to right on top of the knee, like the shuffle kick that he uses so much at the beginning of Enter the Dragon, particularly. So Dan Innocento told me that Bruce Lee learned that from an 8mm black and white movie. Okay, let me translate. Dice que el Sabat durante un tiempo fue muy popular como un arte marcial conocido por sus patadas, que incluso se enseñaba en la milicia de Estados Unidos, que hay ciertos escritos donde se describen las patadas y se enseñaban en la milicia. En el caso de Bruce Lee, cuando agregó el chassé bas, que es la patada baja como como un low kick y un shuffle también que usó del Sabat, que según Dani Inosanto le contó a él que Bruce Lee lo sacó de unas cintas de 8 milímetros en blanco y negro. ¿Ok? Yeah, and that is the kick that he describes in the Tower of Jeet Kune Do. Mm-hmm. Dan Innocento himself has done really a lot of work in studying different martial arts. In the 1960s, there was one martial artist called Bruce Techner who wrote a series of books on different martial arts from different places throughout the world. And one of those was Savat. And so the book that he wrote was, I think, Savat French Foot Fighting. And he had a school in Hollywood that Guru Dan Innocento went to study Savat. Entonces nos dice que en 1960 una persona llamada Bruce Techner estudiaba muchas artes marciales y publicó libros sobre distintas artes marciales. Uno de ellos era sobre el Sabat y tenía una escuela en Hollywood a la cual Dan Inosanto asistía para aprender Sabat. Bueno, ahí estaba el extracto, la pequeña parte que ponemos nosotros de la entrevista de los maestros. Si no, estaríamos
quizás 20 horas ahí con... porque las entrevistas duran entre 1 hora, a veces 1 hora 20. Bueno, otras duraron mucho más. Y por lo general quedamos cortos. Yo creo que eso fue una tónica de lo que hemos ido hasta ahora. En todas hemos quedado cortos. Muchas veces no se puede seguir porque los maestros no tienen tiempo. Otras veces hemos podido hacer 3 partes, pero siempre, aún con 2 o 3 partes, siempre hemos quedado cortos. Y eso también muestra la buena onda de los maestros. De hecho, siempre con ellos, después de que nosotros paramos la grabación, conversamos con Juan con ellos, y los maestros nos quedamos como de acuerdo en hacer otras entrevistas, y la mayoría nos dice que sí, así que íbamos a estar viendo si hacemos otras conversaciones. El invitado del capítulo número 9 también fue muy interesante, fue un agrado tenerlo y un honor, que fue el gurú Mark Dennis, de Doc Brothers, de este caso de esa agrupación bien conocida, sobre todo pegó harto en los 80. Él fue una súper buena entrevista. Él era divertido, tenía las historias de cuando andaba en México, claro. Tenía historias de combate, tenía, bueno, todo lo relevante que él fue para las artes marciales de combate con armas. Creo que también su peso como personaje histórico en las artes marciales de los últimos tiempos, de combate con armas, súper interesante, y él muy divertido. Aparte que no dio español, nada. En español no dio la entrevista. Sí, muy... Y también se paró, mostró un par de cosas, estaba en ese momento acompañado por quien después fuera invitado, el sargento John O'Down. O'Down, sí. Bien interesante, tuvo la gentileza de mostrar cosas y muy divertida su entrevista. Sí. A mí bueno, yo igual había visto su trabajo, había visto seminario y todo, pero él es muy, como tú dices, es muy simpático, él es muy y es muy dinámico para mostrar lo que él sabe, y él claro, y está claro, él dice, me encantaría seguir combatiendo, pero me parece que estaba cerca de los 70 de años. Sí, claro. No me acuerdo qué edad tenía, claro, más o menos. Pero dijo que ya era complicado, que no sabía si iba a pelear en la próxima junta. Claro. Pero que tenía ganas. Ya no era, sí, que tenía ganas, pero que ya no era, que ya las lesiones no eran lo mismo a la edad que él tenía. Bueno, yo también me quiero sumar a lo que tú dijiste. Bueno, dentro de la entrevista también uno se da cuenta de experiencia, en este caso la vivencia, porque él nos contaba vivencia. Dentro de las vivencias, nosotros veíamos la experiencia marcial y en este caso la importancia que él tiene, porque no te puedo decir tuvo, sino que tiene hasta el día de hoy, el concepto de poder ampliar lo que es el combate. Y en este caso yo creo que también la verdad sí, porque un palo es un palo. O sea, el tema es así. La persona que te dice, no, que tú puedes hacer esto, salir esto. No, bueno, pero veámoslo en terreno. Y eso yo creo que él marcó. Veamos en terreno si realmente tú lo que entrenas te sirve. En este caso, el Doc Brothers podríamos decir que era como el vale todo de la arte con armas. Sí. Y él también fue precursor incluso en incluir el jiu-jitsu. Él contaba que cuando él estaba haciendo jiu-jitsu era pre-UFC y la gente cuando hacía algunas cosas, la gente no sabía lo que él estaba haciendo. Claro. Él bastante visionario en su manera de crear el grupo que se creó. Bueno, él es parte, hay otra gente evidentemente incluida en eso, pero la vivencia, cómo lo cuenta, con la alegría y lo divertido que es, porque era chistoso, desde esa cosa graciosa. Entonces fue una entrevista súper amena, súper divertida y también muy interesante en cuanto a conocimiento, porque más allá de que él esté bromeando y hablando de manera un poco coloquial y que se ría de ciertas cosas, lo que entrega como contenido es muy bueno y muy concreto, súper bueno. Sí, a mí, te va a reír Juan, pero a mí lo que me quedó también, que el maestro Mark Dennis, hay que hablarle despacio el español, porque yo lo hablaba rápido y no me entendía. Sí. Y también ahí dejó entrever su carácter en una parte cuando dijo unas cosas en inglés y me dijo, tradúcelo. Claro. Pero traduce. Cuando habló del coronavirus como el virus chino y me dice,
Tradúcelo. Claro, claro. Quiero que lo traduzcas No, porque aquí las cosas también que las esa es una llamamos parte, por su nombre. exacto, esa es una parte también que nosotros conversamos con Juan Sí. después, que dijimos, lo más probable es que él igual sea como cosa seria para entrenar porque tiene su carácter también. Po. Sí, sí. En ciertos momentos se hizo notar muy claramente su carácter. Claro, Sí. pero muy simpático, muy agradable, tuvo Sí. la disposición, el tiempo. Sí. De hecho, ahora somos amigos de WhatsApp, pues, lo tenemos en WhatsApp y conversamos con él. Y estaba en la academia de Sargento John y también tuvo la gentileza de mostrar cosas. Fue súper bueno. Sí, Fue súper bueno. Sí, que es súper completo para la gente que quiere ver el capítulo del Guru Mark Dennis, donde hay historia de arma, historia de su proceso, historia de lo que él ha aportado, también su forma de ser y su simpatía, así que excelente capítulo. Vamos también, como son los anteriores, vamos a también ver un pedacito del extracto de parte de lo que tuvimos en el Guru Mark Dennis. Bueno, usted, precisamente mi pregunta tiene que ver con lo que acaba de decir, de pasar de las artes de la fantasía a las artes del combate. ¿Cómo ve usted el haber practicado Kali o artes marciales filipinas que muchas veces tienen drills y ejercicios de muchos tipos de ángulos, movimientos un poco floreados y luego cuando se pasa al combate se utiliza mucho menos de lo que se ve en el currículum de la mayoría de las artes marciales filipinas? ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cómo fue el cambio? ¿Y cuál es su opinión al respecto? Entiendo la pregunta, es buena pregunta. Yo quiero organizar mi respuesta en esa manera. Es que típicamente estos drills se enfocan en una distancia y típicamente se organiza con largo, medio y corto. ¿Se entiende con eso? Pero esos drills son muy buenos para desarrollar habilidades en la distancia, pero el problema para la mayoría de la gente es que la pelea comienza antes del contacto, el movimiento antes del contacto. Entonces yo estudiaba que hacía Eric, nuestro top dog, era nuestro mejor luchador, y él tenía otra manera. Y en mi opinión, eso fue porque él había jugado fútbol americano como en posición defensive end, o sea, hombre grande ataca al hombre con la pelota. Entonces, mucha experiencia con movimiento y contacto real. Y también él había jugado lacrosse. ¿Saben qué es lacrosse? Sí. Es un palo y una canasta y mucho movimiento deceptivo para lanzar la pelota sin estar bloqueado. Y eso influenciaba su manera de luchar. Yo le estudiaba y entonces yo organizaba el concepto de distancia con 7 distancias. Primera distancia antes de contacto, lo que llamamos, yo llamaba distancia de serpiente porque tenía movimiento como un serpiente moviendo así. Y luego la distancia de contacto de las armas en sí, con cuchillo pequeño no importante, con palo, pegar al palo para abrir el camino. Entonces, donde su burbuja y mi burbuja se chocan, yo lo veo como una distancia en sí. Luego largo, medio, corto, luego grappling de pie y grappling de piso. Y en año 90, yo comenzaba con los hermanos Machado, que son parte de familia Gracie. Su sangre viene por la madre, entonces el nombre es diferente. Sí. Pero son sobrinos o nietos de Carlos Gracie. Sí, son primos. Son primos de los hijos de Gracie.
Bueno, ahí estaba el pequeño extracto de la conversación que tuvimos con el maestro Mark Dennis, que estuvo muy buena, muy excelente entrevistado en este caso. Y después, dentro de la misma conversación que tuvimos con el gurú Mark Dennis, conocimos a uno de sus alumnos, que también es profesor de él, en la parte de armas de fuego. Él decía que era pistola, escopeta. El instructor del gurú Dennis era Sean Odom, que era el sargento, me parece que era Juan. Sí, el sargento Chon. Sí. Sargento Chon. Sí, y sí, lo voy a hacer para después terminar. Entonces se retroalimentaban los dos porque también el sargento Chon era alumno de Gurú Dennis en el tema de armas de Doug Brothers, y él fue el entrevistado de la capítulo número 10. Sí, fue una sorpresa porque lo conocimos ahí junto a Mark Dennis y dijo, él es mi maestro de armas, pero también va a pelear, que iba a hacer algo innovador, iba a pelear en Doug Brothers usando una pistola, como arma de impacto, obviamente. Y ahí fue como, ¿y quién será esta persona? Y resulta que el currículum que tenía era, yo creo que él, dudo que tengamos un invitado con un currículum más grande que ese. Tremenda experiencia, bueno, más allá de que uno pueda estar o no estar de acuerdo con ciertos conceptos militares o actitudes de ciertos países, la experiencia que él tiene en combate, 20 años de servicio me parece que era nomás, instructor de todo, de francotiradores, de supervivencia, entrenaba gente que se infiltraban en solitario, una persona que estuvo, bueno, nos contó una experiencia que fue apuñalado, había más de 200 enfrentamientos en los primeros 9 meses, era una locura, pero una persona que podía hablar con propiedad sobre el combate, sobre la defensa personal, sobre el combate a mano vacía y sobre el combate con armas. Creo que él fue una persona súper relevante en el sentido de que él puede hablar con propiedad de lo que es y lo que no es, y creo que dio buenas frases. Con la experiencia. Sí, mucha experiencia. Claro. Sí. De hecho el currículum que tú dices, yo lo leí y me parece que tengo como 3 o 4 minutos ahí leyendo el extenso currículum, porque para mí, así como Juan, para mí era importante de que la gente también viera con quién estamos hablando, porque si nosotros publicamos que vamos a estar con una persona que hace artes marciales enfocada a la parte militar, puede ser que relacionen con diferentes personas que dicen que hacen la parte militar, pero al final no hacen nada. Entonces, la idea es que el currículum también diera a conocer que la trayectoria y el conocimiento que tenía. De hecho, él no es una persona que tenga 70 años, pero él tiene 40, 39, tenía como la edad de nosotros. Pero sí, él cronológicamente nos fue diciendo la experiencia con armas, sin arma, con arma de corte, en este caso con pistola, con fusil, con todo. Nos fue diciendo, nos fue contando también experiencias donde cuando él estaba en la parte de servicio. O sea, eso es impagable porque te lo está diciendo una persona que después también te lo enfoca en la parte de defensa personal. Y hay que dejar claro, y con él también lo conversamos, que una persona no necesariamente que porque esté vestida de militar, porque sea eso como parecido a los SEAL, a los Marines, y que diga que haga artes marciales enfocadas a la defensa personal, teniendo supuestamente la parte militar como táctica, que también dijimos que se abusaba mucho de la parte del concepto táctico. Sí. Y él también, claro, dio muchos tips como para que uno se diera cuenta realmente, y también el currículum ver de dónde venía esa persona, así que muy interesante. Sí, incluso él fue más allá, él dijo que no bastaba con ser policía o con ser militar, que hay que estar en los lugares porque puede haber gente que haya pasado por la escuela militar y nunca haya estado en un conflicto. Exacto. Puede haber gente que haya pasado por la policía y le haya tocado, entre comillas, fácil. Entonces, todavía no haya tenido experiencia. Entonces, él fue súper claro en decir, la persona que va a hablar tiene que haberlo vivido. Y él bueno, con 20 años de servicio, en un país que está constantemente en conflictos militares, lo había vivido
Entonces, él podía hablar claramente de las cosas y decirte esto sí con un fusil, esto sí con una pistola, aquí el fusil ya no te sirve, aquí el cuchillo te sirve, aquí ya no sirve nada más que las manos vacías. Él fue súper claro y lo basó en sus experiencias reales de combate en situaciones hostiles en las que se vio involucrado. Entonces creo que eso es impagable. Sí, de hecho, si comparamos, hay argumentos y en este caso evidencia de diferentes tipos de maestros que tuvimos y hay muchos que van coincidiendo. A lo mejor no con las mismas palabras, pero por ejemplo lo que tú estás diciendo, por ejemplo también lo dijo el maestro Chi Chi de Shaolin Chile. En el caso que decía, tú vas a China y ves una infinidad de personas vestidas como Shaolin, pero no es Shaolin, porque no son del templo, no vienen del templo. Son personas, escuelas, que hacen Kung Fu, pero no es Kung Fu Shaolin. ¿Te fijas o no? Entonces él dice, claro, pues, se rescata también de que su linaje viene desde un monje, desde el caso guerrero, y lo que dice el sargento Chon también, porque él vivió, estaba presente, tuvo experiencia, incluso lo apuñalaron, me parece que lo apuñalaron en la pierna, me parece que fue algo así. En una de las que contó, porque claro. no contó mucho más. Claro. Entonces él tiene la evidencia. A él no le van a decir, es que sabéis que en esta situación podría ser. O sea, él la vivió. Y esa experiencia también trata de transmitirla en lo que enseña. Así que también otro punto. Además que él sigue entrenando tropas activas, por lo tanto sigue retroalimentándose de experiencias reales. También comentó el tema importante sobre pistola contra cuchillo, que en realidad muchas veces la pistola no era útil, que había que saber dónde disparar. Comentó los temas de desenfunde, cómo desenfundarla. Y de entrar a un combate urbano donde de repente abrí una puerta, te están esperando y se te tranca la pistola. También comentó eso, que eso pasa. Y tienes que saltar y entrar al tiro a mano vacía. Entonces, me parece que también fue él o Mark Daniel que dijo que lo primero que uno tiene siempre son las manos y después uno tiene acceso a su arma. Que eso también fue un punto súper interesante. Creo que lo dijo él, si lo dijo otra persona, bueno, viene al caso decirlo. Súper interesante. Así que muy buena entrevista. Y muy grata sorpresa, porque no lo esperábamos. Sí, así que fue grata sorpresa. También para nosotros, también esa entrevista, como otras más que vamos a comentar, para nosotros con Juan, la idea era siempre tener personas que tuvieran la experiencia de lo que están enseñando o de lo que ellos dicen que practican. Y eso para mí es muy importante. Entonces, en este caso... Dime. Y lo otro que quería agregar, como persona, uno diría, el militar y todo, como persona, su manera de ser muy tranquilo, muy relajado, muy comprensivo de lo que estaba diciendo, no es lo que uno esperaría, que yo se lo dije en ese momento, usted no es lo que uno esperaría de un militar. Sí. Porque uno esperaría hay que matarlo, hay que disparar. No, era bastante reflexivo, bastante paciente, probablemente parte de una persona que ha visto mucho y ha reflexionado al respecto. Y más allá de que uno puede estar de acuerdo o no en las políticas y en las maneras de ciertos países, por lo menos en él uno ve que está convencido de que su intención es buena y era como una buena persona y era amable, tranquilo, educado, no se imponía por violencia o por prepotencia como muchas veces las autoridades, sobre todo en estos países sudamericanos, tienen la tendencia a imponerse por prepotencia. Él hablaba desde la experiencia, pero con una tranquilidad y con una amabilidad que yo en el momento se lo dije. Me sorprende cómo usted se relaciona para quién es, porque tampoco no es un aparecido, tiene un tremendo currículum y sin embargo no te está gritoneando, ni imponiéndose, ni diciendo las cosas de manera autoritaria. Eso fue también, creo que es muy importante rescatarlo y ojo ahí los amigos autoritarios que andan por ahí dando para los que tienen cierta experiencia en algo y que se crean que pueden barrer con otro. Un grado y andan maltratando a la gente que son de su misma gente. Cuidado con eso. Así que abrazos para el sargento Chon. Le mandamos un saludo y un abrazo muy grande. Sí, gran persona. Gran persona, y también vamos a ver un extracto de lo que fue su entrevista. So my next question is,
I probably had the wrong idea about it, but I always thought military in deployment, they don't have too many fights, like fist fight or knife fights, since I assume you're gonna shoot the guy down before you get to the close distance. Is it, maybe the question is too personal, but whatever you can answer, have you been in knife fights, fist fights when you were deployed, or do you have experience of friends or people that you know that have knife fight or fist fight on the military service? So that's a fascinating question, and I think you know, a lot has changed over the years, and so you go back and you look at World War I, something like that, where they were leading bayonet charges, and you know, they're coming out of the trenches and they're using their rifles as you know, spears basically, as they're going through, and then through the evolution, we kind of get to the Vietnam era, where you know, things are happening, you know, more out in the jungle and stuff like that. And here we are in today's day and age, where so much of combat is focused around what we call the urban environment, and the urban environment has added a whole new complexity, because we're not fighting in a village. We're fighting in a big, you know, city now. We're fighting in downtown Baghdad. We're fighting in Mosul. We're fighting in cities where you're in the middle of a fight with a force that is not wearing a uniform, but is disguised in plain clothes amongst the population. And so that has changed a lot, because we don't necessarily have a front line anymore where we go, okay, this is where we are and this is where the bad guys are. We have kind of a bunch of sporadic hot spots where you're moving, you know, doing room to room maneuver and combat in the urban environment. And I got a few more thoughts, but I'll let you get through that. Okay. Le pregunté si hoy en día habían combates mano a mano o de cuchillo en el ejército, o si bien desde un principio se arreglaba con disparos. Y me dice que claro, que había una evolución muy grande desde la Primera Guerra Mundial, en que la gente atacaba la trinchera contraria cargando la bayoneta, o después lo que fue Vietnam en la jungla, pero dice que hoy en día los entornos de combate son urbanos, que peleas en una ciudad, no hay un frente al que estés atacando, sino que hay distintos focos de violencia en los que tienes que ir, pero no sabes quién es quién, no estás atacando a otro ejército, sino que gente que está sin un uniforme distintivo, y por lo tanto es muy compleja la situación en cuanto al combate, porque no hay un foco ni un frente tan evidente. Y va a seguir explicando. Okay. I think the other thing that has changed dramatically is that, and specifically for the United States military, is that we do a tremendous amount of, you know, and politically, whether it's the right or wrong thing to do, we end up doing a lot of peacekeeping operations, or other things that put us in positions where, you know, we are not necessarily just killing bad guys anymore. Sometimes the intention behind it is to capture a bad guy. And very often, those types of operations, people who do not want to be caught are always going to resist. Muchas veces también están desplegados en misiones de paz o en busca de una persona en específico, y la persona que no quiere ser capturada siempre va a ofrecer resistencia. O cuando soldado Ryan. So an example for me was in 2004 in Iraq. We had Ambassador Bremer, who was sort of running the interim government in Iraq at the time, had fired everyone who was working for the Ba'ath Party. And so we were hiring folks, and there was no jobs, but we were hiring folks for the Iraqi police force. And we were only taking a certain number of people inside. And when we closed the gates, it led to a big riot occurring right away. And so as we were asked to start clearing the streets from the riot, well, our riot shields go from just above your eye down to your thigh.
And so as we're moving down the street, the very first encounter I had with a knife situation was a guy who decided to plant a knife into my leg as we're moving down the street, knowing that we were not necessarily going to immediately use lethal force. He decided to stab me in the leg with a knife, and that turned into a little bit of a fight. Dice que es el 2004, cuando estaban en Irak, estaban generando trabajos, ofreciendo trabajos, y no habían cupos suficientes para toda la gente que fue a postular, por lo tanto cerraron las puertas, y la gente que quedó fuera comenzó a hacer disturbios y tuvieron que salir a despejar la calle con los escudos antimotines que van desde la altura de los ojos como hasta la cintura, y en esa ocasión lo apuñalaron en la pierna, y ahí tuvo que se tornó la situación en una pelea. ¿Okay? Bueno, ahí estaba el pedacito de la entrevista que tuvimos con el maestro Chon desde los Estados Unidos, de la parte de visión y de la parte de la ejecución que se puede ejercer a través de la visión militar en este caso. Así que estuvo muy buena. El entrevistado número 11, fue uno de los grandes invitados que tuvimos, el gran maestro René Latosa, de Latosa Esgrima. Yo, bueno, como practicante de artes marciales filipinas, obviamente un referente, una figura súper reconocida a nivel mundial, y yo creo que no tan solo los que hacen artes marciales filipinas, por ejemplo, bueno, Juan hace artes marciales de Indonesia, pero yo creo que también conocía parte de su trayectoria, ¿cierto, Juan? Sí, no, René Latosa, un gran maestro, mucha trayectoria, y es conocido porque también su arte marcial se vio asociado al Wing Chun, por ejemplo, en los momentos de más popularidad del Wing Chun y hasta el día de hoy. Entonces, también ha sido promocionado desde otros lados, no solo claro, desde las artes marciales filipinas, sino de que ha tenido reconocimiento desde otras artes marciales y le ha permitido abrir muchas puertas. Ha estado presente en muchos países, en toda Europa, Sudamérica ha estado también. Entonces, muy buena su entrevista, me encantó su humildad. Creo que algo que hemos visto acá, mientras más arriba anda el maestro, por lo general tienden a ser mucho más humildes, claro, mucho más cercanos. claro. Muy la parte, amable. Era como súper tranquilo, era súper sereno para contestar, no era acelerado, era súper... Y eso también lo comentamos, ¿te acuerdas, Juan? Sí, muy amable, contó su experiencia desde la infancia. A mí yo tengo también un poco una fijación esa con que cuenten de la parte antigua, me encanta. Entonces, claro. Cuando cuenta cómo era cuando niño, que le enseñaban distintos viejitos y que entre los viejitos se trataban de contradecir usándolo a él, y que pasaba uno y le contaba un secreto y después venía el otro, miraba por la ventana y le contaba cómo anular el secreto del viejo anterior. Claro. Digo viejo porque él se refería así. Muy buena entrevista, muy interesante, con esa parte que nos permite asomarnos a los tiempos antiguos, cuando decía, parte tal vez de su personalidad tiene que ver con lo que le decía su papá: uno no tiene que decir lo que hace, trabaja callado, que nadie sepa, toda esa cultura antigua. Muy buena entrevista, y él era una persona que era muy agradable y que generaba casi cariño, era muy grato conversar con él. No, y dentro de lo que nos contaba, su enriquecimiento de lo que aprendió de diferentes personas, bueno, destacando algunos, por ejemplo, como Leo Girón o Max Sarmiento, pero él nos contaba diferentes personas que se retroalimentaba de la disciplina de artes marciales filipinas que tenían cada uno. O sea, estamos hablando de una enciclopedia de artes marciales filipinas. Sí, precisamente porque él dijo, muchas de estas personas, que yo los nombro como los viejos, porque él decía pasaba un viejo, así lo dijo él. Sí. Pasaba un viejo y le enseñaba algo, pero de esos viejos pasaron mucho. Entonces, el conocimiento que él tenía, porque su papá era jefe de una asociación filipina, por lo tanto, él era como el niño regalón de ahí. Entonces pasaban los mayores y le enseñaban, y así como le enseñaron los que nombras tú, que son conocidos, pero le enseñaron un montón que a lo mejor nunca fueron conocidos, pero no por eso eran menos buenos.
Entonces, su capacidad de conocimiento era muy grande y después cuando llega y se da cuenta que el papá era claro, mejor todavía, era un peleador, el papá le dice, claro. ¿por qué no me pegas tú? Y le dice, no, ¿por qué te va a pegar? Claro. Y ahí el papá le dio una lección. Le puso unos palos. Sí, y él ni siquiera tenía idea que el papá practicaba. Así de cerrado eran en esa época. Claro, Entonces, claro. Muy interesante, muy buena, me encantó esa entrevista. Una de las partes que yo quedé, no sé si era Stockton que dijo, donde empezó el arte marcial en Filipinas, y que él decía, también buena esa parte. Sí, que él decía que no reconocían las personas que hacen arte marcial en Filipinas en Estados Unidos, de dónde empezó, de dónde fue la cuna, que de dónde fue, donde él se creó también como practicante de arte marcial en Filipinas. Y ahí, bueno, dentro de los nombres que hice, nombré yo, más otros más, desde ahí nació el arte marcial en Filipinas. Entonces, muchas personas no reconocen esa parte y hay que destacarlo en este caso. Sí, él fue enfático en insistir el tema del reconocimiento que deberían tener las artes marciales fuera de Filipinas con su crecimiento desde Stockton, porque ahí está la gran comunidad filipina y se compartió y se creó una manera de hacer el arte que era particular de esa zona. Y eso, él hasta el día de hoy insiste en que debe tener el reconocimiento. Así que también, qué bueno que lo mencionas tú, a mí se me había olvidado esa parte. Sí, así que un abrazo grande para el maestro, gran maestro, Elena Tosa. Gran persona. Bueno, como decíamos anteriormente con Juan, aparte de la grabación, igual nosotros conversamos un poco con los maestros y después mantenemos los contactos, así que yo también mantuve el contacto con él y quedamos de hacer otra conversación más adelante, así que ahí vamos a estar dando la información. Así que abrazos para él también, y también vamos a ver un pedacito de la conversación que tuvimos con el gran maestro René Tosa. Okay, so we continue with this next part of the interview, and for me it's very interesting to know, I mean, there's too many things to ask you since your huge experience, but I would love to know, how do you teach? How do you see your art, your system these days? How do you approach it from the beginning? What's important for you? How do you teach it? And what's the main basis or the basics of it? Okay. Well, the way I teach, and I'll go in short so you can interpret, but the way I teach to make sure that every student, everything that I teach, my whole idea is to make sure that they understand it, right? I don't want to teach a movement or a technique, and after I'm done teaching, they don't know what I did. So everything I teach has meaning, right? So if there's a move like this, and then you move like this, and you do this, there's a reason for all the movements. So I teach so the people retain the idea. They retain the information. I don't teach so they forget about everything. Yeah. Okay, please let me translate. Le pregunté cómo enseñaba él, qué era importante para él, las partes, lo básico, la manera de enseñar, o qué le interesaba él resaltar en su enseñanza, y dice que le enseña de manera tal que la gente comprenda lo que él enseña, que cuando él muestra un movimiento, cada parte de esos movimientos sirve para algo y él explica para qué es y tiene un significado y un contenido. Él no enseña para que aprendan movimientos que después olvidan, sino que para que comprendan las ideas y el contenido del movimiento. Okay, please go ahead. Okay, and basically the way I teach in concepts. I don't teach a lot of techniques. I teach in the ideas of how you look at your opponent, what you focus on, your own power, your own timing, your own speed. So, because everybody is different, I teach so everybody can do what they can do based on themselves.
not based on a technique that I teach. Okay, please let me translate it until that point. Dice que enseña en forma de conceptos más que técnicas y para que cada persona pueda comprender el arte desde su punto de vista, desde su capacidad, desde su velocidad, desde su potencia. Por lo tanto, cuando enseña el arte, lo que está buscando es que cada persona pueda aplicar lo que se le está enseñando y no retener técnicas que son como comunes para todos, sino que poder aplicar lo que él enseña a tus capacidades. Okay. Bueno, ahí estaba el extracto un pequeño extracto de lo que tuvimos como conversación con el gran maestro René Latosa. Y yo coincido con Juan, estábamos conversando y dentro de los invitados, uno de los invitados que más nos llenó en ese sentido en la entrevista, que más para mí me cautivó su forma de ser, su persona, su sencillez dentro de la experiencia que igual él tiene, en la entrevista que más nos gustó hacer, que es el Cruz Pedro Solana, que es de Muay Thai, le hace Muay Chaya, Krav Maga, hace meditación, y su escuela se llamaba, me recuerdo su escuela, Juan, ¿recuerdas tú cómo se llamaba? Ahora tengo que ver. No, tampoco me acuerdo. No la tengo acá. Acá tenemos. Vamos a equiparar esa parte, espérate. Sí, pero su escuela que se llama Muay Thai Sangha, que es una escuela en este caso enfocada en Muay Thai, pero tiene derivados también, Juan, en ese sentido. Bueno, para mí, por mi afinidad con las artes marciales del sudeste asiático, fue un gusto. Yo seguía al maestro Solana por internet, por Facebook hace tiempo. Una gran entrevista, un gran persona. Él fue peleador profesional de Muay Thai en España, en Estados Unidos, y después tuvo lo que lo hace a él muy particular, tuvo esa búsqueda y ¿qué pasa ahora? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y terminó en Tailandia enseñando, que también es importante, porque es una persona que viene de fuera de Tailandia, pero terminó preparando peleadores en Tailandia y luego ya después de eso se dio cuenta que su camino iba por la parte más interna, tomó lo que es Muay Thai Chaya, Krav Maga, la parte interna de la meditación, la comprensión de ciertas fuerzas que están en los artes marciales del sudeste asiático, lo que nos contó ahí de su entrenamiento, de su interacción con esas fuerzas, de la manera en que casi fue guiado o que literalmente fue guiado a ciertas cosas. Muy, muy interesante, una persona muy amable, además, muy grato conversar con él, y para mí una de mis favoritas. Sí, para mí también. De hecho, esa parte interna del descubrimiento interno, de esa como inexplicable para muchas personas. Muchas personas pueden pensar qué está hablando esta persona, pero para mí tiene mucho sentido porque mi búsqueda también en ese sentido, dentro de los sistemas que yo entreno, también tiene parte muy interna y desde esa parte interna se libera hacia afuera. Y coincidimos en muchas cosas con Juan en el sentido de que un gran invitado, una gran persona, muy agradable a la vez. Y desde Tailandia, la diferencia horaria, 12 horas de diferencia, para tener esa amabilidad de coordinar, en este caso, la conversación con nosotros. Así que también hay que destacar eso. Sí, y que se escuchaba a veces más o menos porque tenía un ventilador prendido. El calor que hace allá. Sí, creo que cosas interesantes, por ejemplo, que él contaba que vive allá en un pueblo chiquitito, que no hace nada más que entrenar, que no tiene amigos, y cuando decía, si estuviera en otro lado, a lo mejor no estaría entrenando así. Claro. Esa parte, me gustó también el hecho de que lo mencioné antes, cuando dice, eventualmente la pelea por la pelea ya no tiene sentido. ¿Qué viene después? ¿Qué viene después? Ya está peleando, preparando peleadores, pero ¿qué viene después? ¿Qué hay más allá del Muay Thai? Que también él como extranjero se encontró con que le decían, no, pues si queréis pelear, peleáis, y si no, te hacís monje. Pero
pero él intuía que había un lugar donde las dos cosas eran lo mismo. Y lo encontró y lo ha desarrollado con éxito, tiene su escuela. Aparte, él ha viajado por todo el sudeste asiático, eso es muy importante para confirmar sus visiones. Ha estado en China, en el sudeste asiático, comprende la historia, es reconocido por otros artistas marciales de la zona. Claro. Muy interesante. Yo, si alguien no la ha visto, le recomiendo que vea esa muy, muy buena entrevista. Sobre todo a la gente de Muay Thai también, muchas veces... se van por el Muay Thai deportivo. Se van por el Muay Thai deportivo. Hay como una separación entre no el Muay Thai, pero entre las artes deportivas que dicen, no, es que hay que pelear. Claro. Y la gente que busca comprender un poquito más es como, no, esa cuestión no funciona, no tiene nada que ver con nosotros. Yo le sugeriría, si alguien hace Muay Thai, que revise, que se informe sobre Pedro Solana, porque es una persona que fue profesional en Estados Unidos, que fue profesional en España, que fue profesional en Tailandia, pero que finalmente termina haciendo esta mezcla del Muay Chaya. Yo le decía Muay Chaya, pero él le pone el acento en la, así que supongo que lo correcto es decir Muay Chaya. No, ojo, y también Juan es un profesional en la búsqueda interna, porque él, dentro de las experiencias que él nos cuenta, para mí es maravilloso escucharlo. O sea, por eso te digo, va a depender también de la amplitud de la persona que quiera ver la entrevista. Sí, porque son cosas que parecen mentiras. Son cosas que para qué las vamos a contar, porque si el que las vea que vaya a ver la entrevista, pero son cosas que parecen mentiras, que muchas veces el arte marcial del sudeste asiático tú te ves expuesto a cosas que parecen que están mintiendo, que no son muy reales. Claro. Pero son como de película, sí. Claro. Sí. Pero yo por lo menos he tenido la experiencia de tomarme historias similares con un montón de maestros distintos. Claro. y pequeños chispazos en mi persona, así que creo que es importante escucharlo, verlo y comprender, como dices tú, con la mente lo más abierta posible, comprender y entender lo que está diciendo. Muy buena entrevista. Sí, excelente entrevista. Desde acá, abrazos muy grandes para Cruz Pedro Solana. Sí, gran persona. Gracias. Yo destaco la persona, gran persona, muy simpático, muy agradable. Así que desde ya un abrazo muy grande y vamos a estar en contacto porque también quiero pedir una cápsula ahí de... sería ideal que mandaran... Claro, para integrarlo acá al programa. Así que abrazos muy grandes. Sí. Ojo, y también buena la parte que habló de armas. Súper bueno. Claro. Lo que habló de armas, de la espada, los cuchillos, el bastón. Súper interesante. Así que, bueno, si quieren verlo ahí, vean en este caso el capítulo número 12 de Espacio Comercial. Ahí está el Club Pedro Solana. Vamos a ver también un pedacito, para que ustedes más o menos vean, un pedacito de la entrevista que tuvimos con él. Es diferente. Quería hacerle la siguiente pregunta con respecto a la parte interna, porque usted dice que en este caso, en los detalles que vemos en su trabajo, hace meditación. La meditación es en parte a lo que dice usted para conocerse a sí mismo de forma interna, o la meditación es, en este caso, para nivelar la energía, que en este caso como peleador, usted sabe que uno nivela diferentes tipos de energía, es para nivelar la energía, el poder, en este caso, hacer como una... nivelarla en el sentido de poder controlarla y no ser, por ejemplo, una persona que sea como muy agresiva o muy explosiva, controlar esas emociones, en este caso, como energía. El tipo de meditación... el tipo de meditación que uno elija hacer, pues los resultados así seguirán, ¿no? Hay diferentes tipos de meditaciones, de acuerdo a las intenciones de la persona. Hay meditaciones que nos traen energía, hay meditaciones que nos hacen más conscientes, hay meditaciones que nos dan más paz, hay meditación que nos dan más balance, hay meditación que nos da más fuerza. Entonces, meditación es un término a lo mejor que engloba muchísimas cosas, ¿no? Es el trabajo de energía, es el trabajo energético, y dependiendo de lo que nosotros queramos entender o desarrollar, pues la meditación, pues esa es la dirección, ¿no? Entonces, cada uno pues tiene
diferentes formas de meditar dependiendo de lo que quiere conseguir. Por ejemplo, y hay diferentes tipos de meditaciones, por ejemplo, meditación de la India o meditación, la meditación de la India del Kundalini o la meditación de Theravada, que es la meditación del budismo, Theravada, Mahayana, Hinayana. Hay la del Tantra, que es de los Vajrayana, del Tíbet, que incluyen el sexo también. Claro. Entonces, todas las prácticas internas se pueden llamar meditación o se pueden llamar cualquier otra cosa, no lo sé, se puede llamar de muchas cosas, ¿no? Pues nos ayudan un poco a entender esa faceta de nosotros mismos. Sí, sí, nos puede hacer más conscientes, nos puede dar más paz, nos puede dar más vitalidad. Entonces, siempre pues, nos puede ayudar a trabajar con la mente para estar más calmado, para controlar las emociones, para controlar el miedo. En el caso de los peleadores, es muy importante que uno pueda ser consciente de todo lo que ocurre durante la pelea y antes de la pelea. Porque si la emoción entra y toma control de uno mismo, nuestra habilidad completamente se tuerce. No somos nosotros. Entonces, pues, claro, es que es un tema muy, muy extenso. Para resumirlo, podría decir que sí, la meditación, el trabajo interno nos puede ayudar a entender nuestros miedos, a entender nuestra ira, a canalizarla, a trabajar con ella, a poder entender nuestro ego y a trabajar con ello siempre para mejorar como peleador y como ser humano.